Alice confiesa que estuvo a punto de acostarse con otro hombre, pero no lo hizo. No hubo beso ni caricias, pero habría dejado todo por una fantasía de una noche. Y ahí Bill se desmorona. De repente descubre que su relación no era tan sólida como creía, y lo peor, que no es tan suficiente como imaginaba. El ego se le rompe como un vaso barato. Él es médico, atractivo, con dinero. Entonces, ¿cómo puede ser sustituible? ¿Cómo puede su mujer haber deseado a otro? Bill sale a la noche neoyorquina. Se cruza con una prostituta que lo desea, con dos modelos que lo desean, con una viuda que lo desea. Todos se lo ponen en bandeja, pero nada le llena, porque él no quiere placer, quiere venganza, quiere equilibrio, sentir que su mujer lo necesita más de lo que desea a otros. Entonces se cruza con un viejo amigo que le cuenta un secreto. Hay fiestas privadas, muy privadas. Le da una contraseña, una dirección, y Bill, llevado por la curiosidad, decide ir. Y aquí llega la escena clave, un ritual sexual, máscaras, poder, y Bill creyendo que puede jugar ahí. Pero desde el primer instante los anfitriones del ritual ya saben que él no pinta nada allí. Lo dejan entrar solo para verlo caer. Una mujer enmascarada se lo advierte: vete, ya saben quién eres. Pero él no escucha. El ego lo empuja a seguir hasta que lo colocan en el centro. Lo exponen, lo sentencian, y esa misma mujer se sacrifica por él para salvarlo de algo peor. La fantasía se quiebra y solo queda el miedo. Tras esto, Bill intenta seguir con su vida, pero la vida ya no sigue con él. Descubre que lo que más le duele no es lo que Alice le hizo, sino lo que imaginó. Ella solo fantaseó con otro hombre y eso bastó para quebrar su seguridad, para hacerlo sentir menos marido, menos hombre, y aquí está lo realmente duro. Alice solo lo pensó, Bill estuvo a punto de hacerlo realidad. Eyes Wide Shut deja claro que el deseo puede lastimar sin tocar, que la infidelidad también es mental y que una fantasía puede romper lo que parecía indestructible. Bill llega a casa y ahí está, la máscara, en la almohada donde duerme su esposa, su culpa puesta sobre la inocencia del hogar. Alice despierta y encuentra al hombre que ama devastado. Él por fin lo confiesa todo, cada mirada, cada intención, cada miedo. Y entonces ambos entienden algo más doloroso que cualquier aventura. No puedes controlar lo que deseas, solo lo que haces con ese deseo. Alice y Bill se han visto sin máscaras y eso es tan aterrador como necesario, porque cuando se caen queda lo real. El miedo a no ser suficiente, a que el otro imagine un alguien mejor que tú. Pero también queda algo más fuerte, el deseo de seguir juntos a pesar de todo eso. Bill y Alice nos recuerdan que el deseo nunca va a detenerse, siempre habrá un easy rondándonos en la cabeza. Y lo único que podemos hacer es mirar a la persona que elegimos y sostenerla. No porque el amor sea perfecto, sino porque decidimos hacerlo perfecto, al menos hoy. Y ahora te pregunto, ¿fantasear con otra persona es ser infiel o simplemente humano? Os leo abajo y cuidado con lo que confesáis esta noche. Por cierto, ya somos casi 50 en el canal, así que de verdad, chicos, muchas gracias por el apoyo a todos y a ver si entre todos llegamos a 100 en menos de 2 semanas. Decidme también qué vídeos más queréis ver, qué temáticas, qué análisis queréis que realicemos, comentad, dejad like y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.